Muy buenas tardes. Abdi, ¿me escuchas? Muchachos, los de Zoom me escuchan. Sí, profe, ahí se escucha. Gracias. No déjenme verificar que todo el mundo. Voy a mandar un correo acá para aquellos que pronto están perdidos. Bien, denme un segundito, termino de configurar aquí todo bien. Empezamos. Listo, muchachos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra última sesión de eh, clase magistral del curso. Entonces, la idea de la sesión de hoy es cerrar el análisis del receptor basado en filtro acoplado para sistemas de modulación digital, ¿cierto? Entonces, en la última clase veníamos pues desde hace tiempo en este recorrido y en la última clase empezamos a hacer el análisis de FSK, ¿cierto? Antes de eso, presentamos, digamos, el análisis para PSK y ASK, obviamente ambos binarios, ¿cierto? Bueno, hicimos pues como además una equivalencia de construcción del receptor en banda base o en pasabanda, y bueno, ya con eso empezamos el análisis de FSK.
Bien, entonces en FSK lo que dijimos fue lo siguiente. Para construir la modulación, entonces cuando tengo un bit en 0, tenemos la siguiente señal, ¿cierto? Y cuando tengo un bit en 1, la señal es esta otra. La diferencia entre ellos es este más y este menos, ¿cierto? Muy bien. Vemos entonces que esto termina traduciéndose en dos modulaciones ASK entrelazadas, ¿cierto? Y obviamente el delta de omega es lo que conocemos como desviación de frecuencia angular. Ya habíamos conocido el delta de F, pero entonces delta de omega es lo mismo, solamente que dividido por 2pi, ¿cierto? La misma cuestión. Y entonces aquí dijimos, obviamente, que en la razón o ese cociente entre lo grande que sea este delta de omega y lo grande que sea la portadora, la frecuencia central de la portadora, es lo que determina, digamos, varias cosas de la modulación de frecuencia. Entonces, si esa relación es grande, implica que obviamente este delta de omega es grande comparado con omega c, y eso quiere decir que las portadoras están muy separadas. Eso es bueno en el sentido de que me permite hacer una detección fácil, sencilla de los símbolos, pero entonces, ¿qué? Ocupo más ancho de banda, tal como se dice ahí. O el otro extremo es cuando ese cociente es pequeño, entonces obviamente eso implica que tenemos una separación pequeña, lo que entonces muy seguramente se traduce en un solapamiento de, de este espectro con este. ¿Listo? Entonces obviamente ahí el ancho de banda ocupado es menor, pero naturalmente nunca va a ser menor que el de las modulaciones PSK o ASK, que solamente tienen un morrito aquí, ¿cierto? Eso fue lo último que dijimos pues de FSK. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? A terminar la caracterización tal como hicimos con los otros esquemas. Muy bien, entonces empezamos. Siempre me pasa lo mismo. Bien, clase 28. Muy bien. Entonces, para analizar. Bueno, una cosita antes de continuar, para confirmar. El último parcial quedó para... ¿Cuándo es? O sea, dentro de 8 días. Sí, las sustentaciones no. Jueves y viernes, creo que es. Sí, no, no se puede. Entonces, jueves y viernes, las sustentaciones. El examen es el martes. Listo, listo, listo. En el horario de clase, pues normal. Ok, listo. Era para confirmar. Muy bien. Siguiendo entonces por acá. Para analizar el desempeño de FSK en términos de ver o de probabilidad de error de bit en este caso, consideremos el caso simplificado de P' de t igual a lo siguiente. Entonces, para no perdernos, déjenme yo enseguida traigo la forma de la modulación
luego miramos aquí qué es cada cosa. Entonces, una cosita, voy a bajar esto, voy a traer la forma de la modulación, perdón. Voy a traer de la clase anterior. Eso. Entonces, ¿cierto? Entonces, la modulación FSK binaria puede construirse de la siguiente manera. Listo. Ok. Pues miren, para construir la modulación tenemos el pulso P' de T, que es el pulso en banda base, ¿cierto? Que eso puede ser, pues, puede tener cualquier forma. En particular puede tener la forma de coseno levantado, ¿cierto? Para controlar la interferencia intersimbólica, ¿cierto? Bien. Pero entonces acá, para simplificar este proceso de análisis, vamos a decir que el PDT tiene esta forma. Mírenla acá. Esta forma. ¿Esto qué es? ¿Qué es esa forma? Mu es Heaviside, sí, función paso. Un Heaviside de 0 a T sub B, es decir, un A, valor de 0 a T sub B. Y el resto, 0. Entonces esto es un pulso rectangular, ¿cierto? En otras ocasiones en el curso lo hemos escrito con la función pi mayúscula, ¿cierto? Lo mismo. Muy bien. Entonces, con eso, m igual a 0, el mensaje igual a 0, nos queda. Esto es Q de t, ¿cierto? Q de t va a ser raíz de 2 por a coseno de lo siguiente. Omega sub c menos delta de omega sobre 2 por t. Todo eso entre 0 y t sub b. O sea, de 0 a t sub b tenemos eso. Y si m es igual a 1, entonces tenemos p de t, y esto va a ser igual a raíz de 2 a coseno de omega sub ct, omega sub c, más delta de omega sobre 2, todo eso t, ¿cierto? Y eso también entre 0, perdón, 0 y t sub b. Eso. Muy bien. Ahí está. Ok. Pues con esto, recuerde, todo el análisis de la probabilidad de error está basado en qué. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder hacer la probabilidad de error de cualquier esquema de señalización? El threshold es una cosa, pero el threshold de qué depende. Pero listo, depende de los pulsos que estoy utilizando. Pero en particular, ¿de qué depende? Cuando decimos depende de los pulsos es de qué forma depende. O sea, toda la caracterización de la probabilidad de error, del threshold, bueno, de la probabilidad de error y el threshold, depende de las energías de los pulsos. ¿Sí se acuerdan? Entonces, básicamente tenemos que hacer eso. La energía de P. La energía de P, recordando, es la integral en el periodo, ¿cierto? De P, la magnitud de P al cuadrado, ¿cierto? Entonces será raíz de 2 a coseno de omega sub c más delta de omega sobre 2, ¿cierto? Todo por t
y todo esto cuadrado de t, ¿cierto? Simplemente eso. Muy bien. Y entonces esto es igual a 2a cuadrado, ¿cierto? Integral de 0 a t sub b de coseno cuadrado de omega sub c. Espérate, yo me equivoqué. Listo, no hay problema. Omega sub c más delta omega tin. Ahora, nosotros sabemos muy bien cómo hacer la integral. ¿Cómo es? ¿Cómo se hacen las integrales? Eso, eso. Entonces tenemos, bueno, o si quiere, todo esto, vamos a hacerla toda la integral. ¿Cierto? Entonces tenemos la integral de 0 a t sub b de 1, creo que es menos coseno de el argumento por 2. Menos coseno de todo esto, ¿cierto? Por 2. Todo esto sobre 2 de t. Que rápidamente confirmar, sí. O sea, coseno cuadrado. ¿Quién me confirma rápidamente? Tengo dudas con el signo. No, yo creo que es con más. Listo. Pero díganme. Más coseno de 2 al paso. Listo. Listo. Aquí se me desconectó la tableta. Entonces, esperemos un momentico, que yo no sé qué pasó. No, eso es una belleza. Esto acá nunca nos aburrimos. Por alguna razón se me cayó la señal. Bueno, ahí está prendido. Dice que está prendido, pero no. Ya, ahora sí conectó. Bueno, era que ya volvió el phone link. Ya conectó. A ver. Dios mío. ¡Epa! Listo. Muy bien. Entonces tenemos la identidad de nuestra vieja amiga y entonces esto nos da un medio de... Entonces, mire, quedan dos integrales, ¿cierto? La primera integral queda valiendo ¿cuánto? Pongámoslo aquí abajito. Tenemos dos integrales, o sea, el un medio sale y tenemos dos integrales. La primera integral es de nada, o sea, integral de dt, ¿cierto? Porque salió el un medio como factor común. Entonces, integral de dt es t, de 0 a t sub b. Entonces, simplemente la primera integral nos da t sub b, ¿sí o no? Más la segunda integral, que es de 0 a t sub b, coseno de 2. Entonces, si esto, digamos que esto lo voy a poner aquí así, este corrosco, entonces acá tengo 2, el corrosco, ¿cierto? dt, cierro el corchete. ¿Esa integral da cuánto? Dijimos, si se acuerda, esta integral, esta integral es aproximadamente cero si, recuerde, omega sub c por t sub b es mucho mayor que 1. ¿Cómo así? Una turbina. Aquí hay un ruidito, no sé si los de Zoom alcanzan a oír, hay un ruidito como de turbina.
por alguna razón, aquí afuera. Muy bien, entonces, no sé si recuerdan cuál era la filosofía o la justificación de por qué decíamos que esta integral se podía decir que era aproximadamente cero. Porque al dividirla, ¿qué? Era básicamente establecer que la frecuencia de esa señal, esta frecuencia, este argumento acá, iba a ser muy grande comparado con la duración del pulso. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese tiempo del pulso yo tengo muchas oscilaciones, ¿cierto? Pues como tengo tantas oscilaciones en ese tiempo del pulso, el área que queda por encima de ese coseno es muy parecida al área que queda por debajo. Entonces, por eso nos da aproximadamente cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda esa integral me da aproximadamente, toda esa integral aproximadamente me da, ¿cuánto? Bueno, todo el EP. Entonces, da un medio, pero además teníamos un 2 afuera, ¿cierto? Es que nos da a cuadrado por T sub B. A cuadrado por T sub B, ¿cierto? Eso nos da la energía de P. ¿Listo? Muy bien. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Exacto, entonces, si el pulso es cuadrado, yo he de esperar que la energía sea simplemente el área del pulso. ¿Y cuál es el área del pulso? Eso, el área del pulso al cuadrado. Ahí está. ¿Cierto? Tiene sentido. Muy bien. Entonces, eso nos da la energía de P. Entonces, similarmente, haciendo el mismo procedimiento, E sub Q va a ser aproximadamente igual al cuadrado de sub B. Eso. Ok. Entonces, esas son las energías. Ahora, E sub B, que es la energía de bit, recuerde, es el promedio de ambas energías. Y el promedio depende de la distribución, pero hemos asumido una distribución uniforme. Entonces, un medio de EP más un medio de EQ. Nuevamente, aquí estamos asumiendo que M, asumimos M igual a 0 y M igual a 1 equiprobables. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazando allí un medio al cuadrado t sub b más otro medio de al cuadrado t sub b, que fue lo que acabamos de obtener, y esto nos da que la probabilidad no, la energía de bit es al cuadrado t sub b. Ahí está. Muy bien, nos falta solamente una cosita. ¿Qué nos falta, Manuel? La energía de los dos pulsos combinados. ¿Te acordás? EPQ. Calculando EPQ. Entonces, EPQ, entonces energía PQ
es igual a la parte real, ¿cierto? De la integral de 0 a t sub b de p por q conjugado. Entonces, como aquí son reales, el conjugado no importa mucho. Entonces es raíz de 2 a coseno de omega sub c menos delta de omega sobre 2 t por raíz de 2 a coseno de omega sub c más delta de omega sobre 2 t de t. Ahí se cierra. Y entonces seguimos. Pues aquí, cuando decimos la parte real, como todos son señales puramente reales, entonces simplemente pues, no hay que sacarle la parte real, o pues la parte real es con lo que estamos trabajando. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2, 2. A por A al cuadrado, sale todo eso. Y la integral de 0 a t sub b de la multiplicación de los cosenos. Coseno de omega sub c menos delta de omega sobre 2 por t coseno de omega sub c más delta de omega sobre 2 t. Esto de t, ¿cierto? ¿Por qué, nuevamente, por qué pasó esto? Que las señales son puramente reales. Son puramente reales, ¿cierto? Entonces, tú. Ok, listo. Ok, entonces aquí vamos a utilizar otra identidad, ¿cierto? Entonces seguimos teniendo el 2a al cuadrado, pero note esta identidad, o recuérdela. Coseno de x menos y por coseno de x más y, ¿cierto? Eso es igual a ¿qué? Un medio de coseno de 2x más coseno de 2y. Listo. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Ya mismo. Entonces, dos integrales. Ambas, pues con este un medio afuera. La integral de 0 a t sub b coseno de 2 omega c por t de t, ¿cierto? Más un medio, la integral de 0 a t sub b coseno de 2 delta de omega sobre 2t de t. Muy bien. Ok. Tenemos esas dos integrales. Listo. Entonces esto es igual a ¿qué? Pues con el 1 medio y el 2, simplemente se nos cancela eso y nos queda el a cuadrado. Primera integral. Primera integral. ¿Cuánto va esa primera integral? No es coseno. Eso. Entonces la integral de ese coseno es seno. Seno de 2 omega c t sobre la derivada interna que es 2 omega c. ¿Cierto? Pero eso evaluado entre 0 y t sub b. ¿Cierto que sí? Y evaluando entre 0 y t sub b, ¿qué nos da? Solo la de t sub b, porque el seno de 0 es 0. Y la segunda integral es la misma carajada. Entonces tengo seno de 2. Bueno, ahí se cancelaron los dos. Note que aquí se cancela este 2 con este 2. Entonces simplemente me queda seno de delta de omega por t sub b sobre omega, delta de omega. ¿Listo? Muy bien. Cerramos ahí. Ok. Finalmente tenemos entonces que esto es, mire esto,
al cuadrado por t sub b. O sea, voy a multiplicar y a dividir por t sub b en toda parte. ¿Listo? Entonces, multiplico por t sub b, entonces me toca dividir por t sub b, ¿cierto? Entonces, seno de 2 omega c t sub b, todo eso sobre 2 omega c t sub b, ¿cierto? Ahí está. Más seno de delta de omega t sub b, todo eso sobre delta de omega t sub b. Listo. Muy bien. Entonces, hay cositas aquí interesantes. Por ejemplo, note lo siguiente. Esto que estoy encerrando acá, esto siempre está acotado entre -1 y 1, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si omega c por t sub b es mucho mayor que 1, era lo que decíamos aquí en esta integral de arriba, ¿sí se acuerda? Mírelo acá. Entonces, si omega por t sub b es mucho, omega c por t sub b es mucho mayor que 1, toda esa integral es aproximadamente ¿cuánto? Es aproximadamente 0. Entonces esto es aproximadamente 0 si omega c por t sub b es mucho mayor que 1. ¿Cierto? Muy bien. Y lo segundo, lo otro que iba a encerrar es todo esto, toda la fracción, es que todo eso es que eso es una zinc. Esto es zinc de delta y omega t sub b. ¿Creo que sí? Y entonces ya acabé. ¿Qué me acabo de dar? Esto es aproximadamente igual a al cuadrado t sub b por zinc de delta de omega t sub b. Esto es lo que habíamos dicho, es la energía de bit. Esto es energía de bit. ¿Listo? Entonces mira qué interesante. La energía de PQ, como la energía conjunta de los pulsos P y Q, nos da la misma energía de bit, pero multiplicada por la zinc. ¿Listo? Y esa zinc no depende de T, no depende de F, sino que depende de qué tan grande sea la separación entre las portadoras y el tiempo de duración del pulso. Eso es todo. Digamos, finalmente entonces, PB es igual a QD, en general, hayamos dicho, es EP más EQ menos 2 EPQ, todo eso sobre 2N, ¿cierto? Esa era la forma general, pero entonces ya ir incorporando todo eso, entonces todo lo que acabamos de hacer, entonces tenemos, Dios mío, Q de raíz de 2EB. ¿Cómo hay que 2EB? Sí, mira, EP, EQ y EP me dieron lo mismo. Y esos a su vez me dieron iguales a EB, ¿cierto? Todo me dio EB. Entonces 2EB menos 2EB zinc. Zinc
siempre me, sinc, ahí sí, paréntesis, delta y omega T sub B, ¿cierto? Todo eso sobre 2n. Y entonces acá cierro esto, y acá cierro todo eso. Listo. Y finalmente, esto es igual a ¿qué? Q de raíz de EB por 1 menos sin de delta de omega T sub B, todo sobre N. Ahí está. Ahí está. Eso es, ¿sí o no? Eso nos dio. Te recuerden, la zinc. La zinc es un número, es una función que entre qué valores está. ¿Cuál es el máximo valor que tiene una zinc? 1, ¿cierto? Cuando tenemos el argumento en 0, la zinc da 1. Muy bien. ¿Cuál es el mínimo valor? O sea, es 0. El mínimo valor es 0. No, no es 0, ¿cierto? Hay valores negativos. Sí, hay valores Exacto. negativos. Menos 1 sobre 2 pi. Entonces, para hacerlo, pues simplemente, o sea, uno recuerda, si este es aquí el eje, que son los ejes, entonces aquí está el máximo, ¿cierto? En 0, y el mínimo es este valor de acá, que tiene, obviamente, un valor del argumento asociado, pues, ¿cierto? No importa. Lo que quiero decir es que este número, este número es como máximo 1 y como mínimo un número que es menor que menos, o sea, menor en magnitud que menos 1, ¿cierto? Muy bien. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos. Ok. Pregunta. Para lograr la menor P sub B, ¿cierto? Esta es la probabilidad de error, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Te recuerde, mire, mire. La función Q, la función Q de X, ¿cierto? Esto es X, ¿cierto? Entonces, esto es Q de X, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero es que el argumento sea tan grande como pueda, ¿sí o no? Eso es lo que quiero, para minimizar esa Q. Entonces, lo mismo acá. ¿Cómo hago yo para que este argumento sea tan grande como se pueda? Sabiendo que esto no puede cambiar y esto tampoco. Pero lo único que puedo ajustar es esto, ¿cierto? ¿Cómo hago yo? Entonces, la sync, yo necesito es a este man, a este 1, restarle lo mínimo que se pueda, ¿cierto? Restarle lo mínimo que se pueda. Entonces, para lograr la menor PB, delta de omega debe escogerse tal que la zinc
de delta de omega t sub b sea mínima. ¿Listo? Haya apagado el micrófono. Muchas gracias ahí por esperar. Muy bien. Entonces necesitamos minimizar esa zinc. Eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Derivamos con respecto a delta omega para hallar el mínimo. Esa es una alternativa, pues. ¿Qué derivamos a quién? A la zinc. ¿Qué es la zinc? Seno de delta de omega t sub b sobre delta de omega t sub b. ¿Cierto? Estamos derivando eso. ¿Qué da la derivada? Es la derivada de un cociente, ¿cierto? Entonces, en la derivada del cociente se escribe el denominador al cuadrado. Entonces, delta de omega t sub b todo al cuadrado. Y es el de abajo por la derivada del de arriba. Entonces, delta de omega t sub b por la derivada del de arriba, que es coseno de delta de omega t sub b por la derivada interna, que es t sub b. Y menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces, seno de delta de omega t sub b, ¿cierto? Eh, por la derivada del de abajo, que es t sub b. ¿Listo? Ok. ¿Y qué hago con eso? Lo igualo a cero. Entonces, a ser igual a cero, ¿cierto? A ser igual a cero, muy bien. Y entonces, ¿qué acabo de obtener? Yo veo que el denominador, o sea, lo que importa es que el numerador sea cero, ¿cierto? Entonces, delta de omega t sub b coseno de delta de omega t sub b va a ser igual a seno de delta de omega t sub b. Aquí claramente se nos cancelaron estos t sub b. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el coseno de delta de omega t sub b debe ser igual a la zinc de delta de omega t sub b, ¿cierto? Pasando estos manes a dividir y nos queda la zinc al otro lado. Listo. Usted puede resolver esto numéricamente. Es decir, ¿cómo hacemos para encontrar el punto en el que la zinc es igual al coseno? La zinc es igual al coseno. Un camino es hacerlo numéricamente. Entonces, delta de omega t sub b va a ser igual a 1.43 pi. Listo, nuevamente, resuelto numéricamente. Ojo, da eso, ¿cierto? Esta es una alternativa, o sea, que delta de omega por t sub b sea igual a eso. Y hay otros valores, hay otros puntos en los que ocurre, o sea, esa igualdad, pues, y otros valores. ¿Listo? Muy bien, eso es. Entonces, eh, es eso. Listo. Entonces, numéricamente, ¿esto cómo se ve? O gráficamente, así. Voy a encontrar esto así. ¿Por qué negro? ¿Cierto?
Entonces, este eje va a ser delta de omega t sub b. ¿Listo? Y esto acá es sinc de delta de omega t sub b. ¿Cierto? Y entonces, vamos aquí a señalar más o menos lo que estamos esperando. Entonces son 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Ahí están. Pi, 2 pi, 3 pi. Entonces, pi, 2 pi, 3 pi. Bien. Y entonces, por acá, bueno, ¿cuál es el valor máximo? Ya dijimos, esto acá es 1. Y entonces por acá tenemos esto así. Eso. Ahí vamos yendo. Muy bien. Entonces aquí podemos señalar cositas. Por ejemplo, ¿cuál es este punto? Te recuerdo, si yo digo delta de f, ¿en qué se parece? El delta de f es delta de omega sobre 2pi, ¿cierto? Toda la vida. ¿Listo? Pero yo tengo, además, o sea, mire aquí. O sea, esto es verdad. Listo. Entonces, ese punto que estoy señalando acá, es delta de omega por T sub B. Entonces, ese punto yo estoy diciendo que delta de omega por T sub B es igual a, ¿cuánto? A pi, ¿cierto? Mira que aquí dice pi. Delta de omega es igual a pi. Muy bien. Pero resulta que ese punto también entonces, de acuerdo con esto, entonces tenemos que ese punto es también punto en el que delta de f es igual a 1 sobre 2 t sub b. ¿Cómo? ¿Cómo da eso? ¿Cómo nos da que ese punto es delta de f igual a 1 sobre 2 t sub b? Hizo. Delta de f, o sea, aquí, ¿cierto? Yo cojo y reemplazo delta de omega por pi sobre t sub b. ¿Sí o no? Mira, delta de omega sobre 2pi. Y acá tengo al delta de omega, despejalo. Se te cancela todo y te queda 1 sobre 2 t sub. Listo, ahí está. Muy bien. Este punto es que es delta de f igual a qué? 1 sobre t sub b. Y este punto es delta de f igual a 3 sobre 2 t sub b. Muy bien. ¿Cierto? Curiosidades. Ahora sí, ubiquemos ese resultado que nos acabo de dar. Este. Eso. Ese es entre pi 2 pi. Ese es el mínimo, ¿cierto? Es este precisamente. ¿Listo? ¿Cuánto vale esto acá? Vale la amplitud ahí. Esto es sinc de
1,43 pi. Profe, ¿cómo así que 1,43 pi? Ah, mira. Sin de eso es aproximadamente igual a menos 0,217. Listo. Entonces, ahí está. Ese es el punto de menor valor de esa zinc. ¿Qué quiere decir? El punto de probabilidad de error de bit menor. Con eso, con esto, probabilidad de error de bit va a ser Q de TUN EB por 1 menos 0,217. Todo eso sobre esta n, ¿cierto? Y entonces esto da Q de raíz de 1,217 E sub B. Todo eso sobre n. ¿Listo? Eso es. Entonces, mira, este número, acordate cuál era la modulación que nos daba mejor desempeño en términos de probabilidad de error. PSK. ¿Cuál era la probabilidad de error? Entonces, este número, ¿cierto? Acá es decir 2 EB sobre N. Ese número es más pequeño. Este número, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Sí. Este número es más pequeño que 2 EB sobre M. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de error es, en este caso, más alta, ¿cierto? Cuando obtenemos este delta de omega más pequeño. Cuando tenemos el delta de omega mínimo posible, este desempeño de este man nos da menor al desempeño de PSK, en términos de probabilidad de error. ¿Listo? Ahora, pregunta, el umbral óptimo I a sub 0, ¿cómo es? ¿Cómo era que era? La diferencia de las energías sobre 2. También es la diferencia de las medias. ¿Por qué medio cero? Porque ambas energías son iguales en este caso. ¿Cierto? Es de cero. El umbral óptimo es cero. Muy bien. Hasta aquí alguna inquietud. Entonces, faltan aquí un par de anotaciones sobre cómo lograr mejor desempeño aún con FSK, pero pues yo quisiera preguntar si hemos venido como captando la idea. Muy bien, parece que sí. Ok, ahora yo le pregunto, FSK, como lo acabamos de construir, ¿es un esquema ortogonal? ¿Es una señalización ortogonal, sí o no? No sé. Eso. ¿Qué es que una señalización sea ortogonal? Es que la energía combinada de P y Q de cero. Y acá nos dio cero.
Dale aquí. Nos dio una cosa que no es cero. Entonces, no. Este esquema de señalización no es ortogonal. Digamos, este último esquema no viene de una señalización ortogonal, pues EPQ nos dio que es la energía de bit por sinc de delta de omega t sub b. Y eso es diferente de cero en general, ¿cierto? Muy bien. Para señalización ortogonal, recuerde, esto es que EPQ sea igual a cero con delta de omega mínimo. ¿Cómo hacemos para tener el delta de omega mínimo y a la vez una señalización ortogonal aquí en FSK? EB no lo puedo cambiar. ¿Qué? La zinc tiene que dar cero. ¿Cómo hago para que esa zinc me dé cero? Que valga el argumento valga pi. No puedo poner que la zinc valga cero, o sea, con el argumento valiendo cero, porque ahí la zinc no es mínima. Ahí la zinc de hecho es máxima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que eso me dé cero? Aquí, o aquí, o aquí. Entonces tengo infinitas posibilidades. Pero de esas infinitas posibilidades hay una que tiene el delta de omega mínimo, que es este. Pues es este valor. ¿Sí o no? Entonces, requerimos que delta y omega por t sub b valga pi. El argumento valga pi, o, tal como dijimos, delta de f tiene que valer ¿cuánto? 1 sobre 2 t sub b. Y lo dijimos, ¿cierto? Listo. Si hacemos eso, esto resulta en Q de, listo. Eso pues, dígame cuánto da. Eso. Raíz de E sub B sobre N. ¿Por qué profe da eso? Muy fácil, reemplazarlo, tranquilo. Esto da cero, ¿cierto? Y entonces esto me da EB y esto me da EB porque son iguales. Entonces 2EB sobre 2N, cancela los dos y me da EB sobre E, ¿cierto? Bien, entonces me da esto. ¿Qué observa uno ahí versus lo que habíamos obtenido? Es peor. Entonces ese es el precio a pagar por la ortogonalidad. Entonces noten eso, o sea, comparen estas dos. Me dio más malo el desempeño. Entonces, decrece el desempeño
para tener ortogonalidad. Listo. Decrece el desempeño para tener ortogonalidad. Ok. Entonces, mire, hay una última cuestión. Yo ya le había hablado de esto. Lo voy a volver a mencionar rápidamente. Vamos a suponer que yo tengo dos símbolos seguidos de FSK. Entonces, vamos a suponer que por acá está un símbolo. Y entonces yo empiezo. Entonces, aquí, en este punto, se acabó el símbolo. Y este muchacho me quedó en alto. Pues me quedó por aquí en un valor cualquiera. Pero, en general, usted no puede garantizar que el siguiente símbolo empiece en el mismo valor. Porque usted puede tener dos osciladores completamente distintos para cada portadora, ¿cierto? Entonces usted puede decir, bueno, no, resulta que es que a mí mi oscilador, mi otro oscilador está con esta fase. Vamos a decir que es más lento, ¿cierto? Entonces aquí, en la transición de un bit a otro, pueden ocurrir saltos de fase grandes, ¿cierto? Que pueden ser tan grandes como desde 1 hasta -1, o al revés, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene eso sobre el desempeño? Entonces, ya habíamos dicho, el hecho de que existan esos saltos de fase, digamos que en principio no es particularmente problemático, pero como voy a decir ya mismo, esto sí puede tener impacto sobre el desempeño. Entonces, yo qué voy a decir, con esto ya cerramos. Pues, Manuel, dígame. Voy. Un asunto importante. Bien, estabas preguntando por el fenómeno de Gibbs. ¿Cuál es como la idea? Lo que está diciendo Manuel es que cuando uno hace una serie de Fourier y la señal tiene cierto tipo de discontinuidades, eh, en, las, en los lugares cercanos a las discontinuidades uno tiene unas oscilaciones, cuya amplitud va disminuyendo a medida que yo tengo más términos dentro de la serie de Fourier. Ese es el fenómeno de Gibbs. Pero yo aquí no tengo eso. O sea, yo aquí no estoy tratando de hacer una representación con un número finito de, de términos de Fourier, ¿cierto que no? Simplemente yo tengo dos tonos de Fourier distintos. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entonces, yo quisiera, porque parece ser algo mal, que esos saltos de fase no ocurran. Entonces, la solución no es tener una serie de Fourier con más términos. De hecho, pues, ¿cómo se conecta la serie de Fourier acá? No, no se conecta, ¿cierto? Eso. Entonces, la cuantificación del impacto que tiene eso. Entonces, todo eso es una discusión, digamos, un poco larga, el impacto que tienen estos saltos de fase acá. ¿Listo? Pero digamos, por ejemplo, o sea, simplemente para tenerlo en cuenta, lo siguiente. Para tener la mejor eficiencia
espectral. ¿Qué es la mejor eficiencia espectral? Eso es, la mayor cantidad de información en el menor ancho de banda posible, ¿cierto? Entonces, eso es minimizando el uso de ancho de banda. Debemos evitar saltos de fase abruptos entre un símbolo y el siguiente. ¿Cuáles saltos de fase? Esos que señalé allí en el tablero, ¿cierto? Sin embargo, cualquier esquema que logra continuidad de fase depende de la secuencia de bits que antecede al símbolo en cuestión. ¿Cómo así? Observe lo siguiente. Yo quiero, yo quiero evitar estos cambios de estos saltos de fase, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de yo poner a funcionar el oscilador el segundo símbolo, ¿cierto? Yo debo saber en qué punto terminó este man, ¿cierto? Y para saber en qué punto terminó este man, yo tengo que saber qué número hay acá, o un cero o un uno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? A la hora de hacer la detección, ya no solamente me importa este bit, que es el que estoy analizando en este momento, sino que tengo que conocer el anterior también. ¿Sí o no? Tengo que saber qué bit venía antes, ¿cierto? Entonces, en cada uno de estos bits, yo tengo que conocer el anterior para poder decir, bueno, no, yo voy a empezar acá la oscilación y que no ocurra el salto de fase, ¿cierto? Entonces es la cosa, yo para poder hacer el proceso de detección adecuadamente sin salto de fase, tengo que conocer el bit anterior, ¿cierto? Lo que estoy diciendo allí eh, en pocas palabras. Ya voy. Entonces, lo que involucra periodos de detección más largos que T sub B. Pues, claramente, ¿cierto? Si ya yo tengo que conocer el valor del bit anterior, además del bit actual, pues ya el periodo de detección ya no es de un T sub B, sino de dos T sub B. ¿Sí o no? Bien, pregunta.
Manuel está preguntando acá si en algún momento hemos impuesto que haya relación entre las frecuencias usadas y el periodo de bit. Es decir, que el número de periodos de la portadora sea, pues quepa de manera entera, exacta, en un periodo de bit. No hemos dicho eso nunca. Para un mismo símbolo tengo cortes en diferentes números. No, es decir, yo tengo una única fase. O sea, mi seno o mi coseno para el 0, para el 1, tienen un único desfase. Bien, entonces, lo último que quiero decir es, si usted logra tener periodos de detección más largos, entonces con ciertas, desde ciertas, utilizando ciertas herramientas, usted puede obtener un mejor desempeño. Entonces, se puede demostrar que si el periodo de observación se hace 2T sub B FSK con señalización ortogonal, resulta en P sub B, que es igual a Q de raíz de 2EB sobre N. Esto es igual a BPSK óptimo. Ese es el asunto. Entonces, si yo trato de eliminar los saltos de fase, lo que obliga a que yo tenga un periodo de detección más largo, yo puedo lograr, gracias a que tengo ese periodo de detección más largo, puedo lograr un desempeño igual al de BPSK. Esto es un poquito más complicado de demostrar pues de forma tangible, pero pues lo quería decir ahí para que lo tenga pues ahí a la mano. Listo. Eso es todo. Hasta aquí nos trajo el río, muchachos. No sé si hay alguna inquietud, comentario, sugerencia, queja, reclamo. Señor. ¿Tenía la misma duda? ¿Mm? Sí, ok. Eso, pero entonces el desfase tiene que ser el mismo siempre. Eso. Eso, o sea, porque si ya además la fase varía de manera aleatoria, entonces ya tenés es un problema de sincronización de fase, que puede ser maluco. ¿Listo? Entonces, gracias a que nosotros tenemos un sistema pues más bien sencillo, deberíamos poder controlar esos problemas sin mucho inconveniente. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por allí, comentario, sugerencia, reclamo. ¿Todo bien? La siguiente semana voy a tener asesorías. Me buscan por ahí en la oficina o en Gita. El lunes es festivo, sí, señor.
El martes, sí. Puede ser el martes. Listo, Manuel. Bueno, muchachos, Una entonces, preguntita, sí, dígame. ¿me puede volver a aclarar entonces desde qué clase hasta la de hoy es el parcial? ¿Era desde la 18 o la 20? Ah, yo no me acuerdo. ¿Quién está hablando ahí? Soy yo, Abdi. Abdi, yo no me acuerdo, hermanos, pero yo... Ah, listo, pues volver a No, no, investigar entonces. espéreme un segundito, espere, yo miro. Ajá. A ver, lo último que entró en el parcial pasado fue PAM, M-ario, no. Eso fue lo último que entró. Y diagrama de ojo y esas cosas, ¿cierto? No desde modulaciones digitales en adelante. O sea, ¿qué número de clase es eso? Vamos a mirar. Debe ser como la 18 o la 20. O Vamos la a ver. 19, su defecto. Sistemas para portadora 19 parece. Sí, parece que es la 19. Sí, sistemas de portadora para modulación digital. Desde la 19, Abdi. Listo, profe, muy amable, gracias. Listo. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces, como dijo mi papá, los abandono. ¿Todo bien? Bueno, muchachos, te nos vemos la otra semana. No, sí. ¿Cuándo es? ¿La otra semana? Sí, el jueves. ¿Cuándo es el parcial? De hoy en 8. Listo. Nos vemos entonces en estos días. Suerte.